Hola, yo soy Kepa Millano, soy médico del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitari Sant Joan de Reus, de la provincia de Tarragona. Y bueno, en primer lugar agradecer al equipo organizador el poder contar conmigo para participar en este curso. Yo os hablaré de las plataformas genómicas en la adyuvancia dentro un poco del contexto del tratamiento adyuvante. Sabéis que son herramientas que nos han cambiado un poco la actitud en la consulta del día a día, nos han cambiado un poquito la forma de trabajar y bueno, por eso me parece que son muy interesantes y además cada vez, año tras año, nos van dando más evidencia, nos van dando más datos de la eficacia y de poder utilizarlas en nuestra práctica clínica diaria. Bueno, como introducción ya sabemos, ya hemos hablado, ya os han hablado mucho del cáncer de mama, ¿no? Pero ya sabemos que es una enfermedad heterogénea, 4 o 5 entidades diferentes con diferente presentación, diferente evolución, sobre todo diferente pronóstico y diferentes tratamientos, diferente afinidad a los tratamientos. En global, siempre decimos que el cáncer de mama precoz, es decir, en un diagnóstico precoz, que es de lo que estamos hablando, en un 60-80% de los casos, solamente con la cirugía estará curada. Solamente con un buen tratamiento local probablemente ya está curado. Pero si tenemos ese margen siempre del 20-40% de las pacientes que puede volver a aparecer. Y por lo tanto un poco es donde entramos los oncólogos y hacemos un poco esta valoración de la necesidad de tratamientos complementarios, de tratamientos adyuvantes a la cirugía para poder curar o para poder evitar que esta enfermedad no vuelva a aparecer a lo largo de los años. Bueno, aquí os presento los datos de la base de datos americana, de la base de datos epidemiológica, SER, que sabéis que tienen más de 200.000 pacientes. Veis que las N0 andan alrededor del 80% de supervivencia a los 12 años, las N1 alrededor del 60%, es decir, que tendremos un 20 o un 40% de recidivas o de pacientes que pueden volver a aparecer. Y aquí a la derecha tenéis la utilización del porcentaje de utilización de quimioterapias en las pacientes ganglios positivos, eso sí, y veis que la media de utilización de quimioterapia será alrededor del 70%. En España casi estamos llegando al 80% de las pacientes. Es decir, que para un máximo de un 40% de recidivas que podemos tener en estas pacientes, nosotros estamos tratando al 80%. Por lo tanto, hay un claro sobretratamiento de esta población y es necesario identificar la población que no se va a beneficiar de esta quimioterapia. Es decir, la población a la que estamos sobretratando. Para hacer esta selección de pacientes, lo más importante es intentar identificar el riesgo de recaída, ¿no? Intentar saber realmente qué riesgo de recaída tienen nuestros pacientes. Para eso, clásicamente, hemos utilizado los factores clínicos, edad, TNM, sería el tamaño tumoral y la afectación ganglionar, el grado histológico, como sabéis, cuanto mayor grado histológico sea, peor pronóstico va a tener la enfermedad, la presencia de invasión vasculolinfática o no, va a ser un factor importante también, y después los factores de inmunistoquímica, como será la expresión de receptores hormonales, la sobreexpresión de HER2 y el Ki67 como índice de proliferación, como un factor de peor pronóstico o de mayor agresividad. A partir del año 2000, con el doctor Perú, con la publicación en el Nature, ya definió claramente estos perfiles, pero a nivel molecular. Pudo definir estas diferentes patologías prácticamente, ¿no? Estas diferentes formas de actuación a nivel molecular, definiendo los tumores luminal A, los luminal B, los basal-like y los HER2-enriched. Como veis en la gráfica, esta definición molecular, después sobre la gráfica se veía claramente que las pacientes luminales, sobre todo las luminales A, tenían un muy buen pronóstico, como veis aquí en azul, y las pacientes HER2-enriched, las triples negativas y las luminal B eran pacientes con peor pronóstico en general. Por lo tanto, ya podemos detectar una población que, al tener mejor pronóstico, quizás no se están beneficiando tanto de nuestro tratamiento de quimioterapia. Podremos decir pues que en esta selección de pacientes, de entrada ya, tanto las pacientes HER2 positivas como triples negativas eran pacientes candidatas a hacer tratamiento adyuvante. No podremos evitar el tratamiento adyuvante con quimioterapia y con terapias dirigidas cuando las haya. Pero dentro de la enfermedad luminal, como decimos, pacientes con mejor pronóstico seguramente son pacientes que sí que podremos evitar este tratamiento de quimioterapia, ¿no? Será la población a la que nos vamos a tener que intentar definir al máximo para poder ver qué pacientes son realmente las que se van a beneficiar o no de la quimioterapia. Sobre todo por la característica de la hormonosensibilidad, es decir, son pacientes que se pueden beneficiar de un tratamiento de hormonoterapia
en lugar de una quimioterapia, que evidentemente a nivel tóxico, a nivel de efectos secundarios, pues es muchísimo más razonable que una quimioterapia. Además, sabemos que el perfil luminal, bueno, ponemos en duda un poco esta quimiosensibilidad, ¿no? Realmente son quimiosensibles estos tumores, y que esto repara en el beneficio que puedan tener a la quimioterapia adyuvante. Y para intentar identificar un poquito mejor en este perfil luminal qué pacientes pueden evitar la quimioterapia es cuando aparecen las plataformas genómicas, ¿no? Como una herramienta más de definir este riesgo de recaída, una herramienta más para valorar los factores pronósticos que puede tener el cáncer de mama que vamos a tratar. Al final son test multigenes que están basados en la expresión de RNA que veréis que se define o que se estudia de diferente manera, pero al final lo que nos va a ayudar es estimar el pronóstico de este cáncer de mama precoz que tenemos entre manos y que tenemos que tratar. Tenemos las plataformas de primera generación, que son el Oncotype y el MamaPrint, que son las más antiguas, y tenemos las de segunda generación, que son el Prosigna y el EndoPredict, que son un poquito más novedosas. Hay alguna más, pero he querido definir un poco las 4 más importantes, las más utilizadas y la que más utilizamos sobre todo en nuestro entorno para que sean las que mejor conocemos. Aquí veis una tabla con las características más importantes de cada una de las plataformas. Veis que se utilizan diferentes técnicas para medir el RNA del tumor. Cada plataforma utiliza una diferente técnica. A nivel de número de genes, el MamaPrint utilizará 70, el Oncotype 21, el Prosigna 50, el EndoPredict 7. A nivel de valoración del riesgo clínico, bueno, veis que las plataformas de primera generación no utilizan el riesgo clínico, es decir, directamente utilizan el riesgo molecular para dar su resultado. Las de nueva generación, las de segunda generación, digamos, el Prosigna y el EndoPredict, utilizan el resultado molecular y además les añaden un poco el riesgo clínico patológico que puede tener ese tumor para intentar mejorar el riesgo, ¿no? Para intentar mejorar el score que nos dan de riesgo de la enfermedad, del tumor que están analizando. En principio, el Oncotype, el Prosigna y el EndoPredict están medidos por un score continuo. En el caso del Oncotype es el Recurrence Score, el RS, el Prosigna es el ROR, el EndoPredict es el EpiClean, que al final es una forma numérica de darnos el resultado, pero que es un score continuo, es una forma numérica continua. No así el MamaPrint. El MamaPrint no utiliza ningún score continuo, el MamaPrint directamente nos da lo que tenemos en la línea de abajo, que es el riesgo, bajo riesgo o alto riesgo. El Oncotype utilizará bajo riesgo, intermedio y alto riesgo dependiendo del Recurrence Score, el Prosigna también bajo, intermedio y alto, y el EndoPredict, igual que el MamaPrint, bajo y alto riesgo. El Prosigna, sabéis que con su parte de PAM50, de PAM50, nos da el resultado del subtipo molecular tumoral. Sí que nos puede definir el tumor ruminal, el tumor Mason-like o el tumor Herdós-Enrich. Al Oncotype y el EndoPredict no lo pueden hacer, y el MamaPrint sí que tiene una parte de blueprint que sí que puede definir molecularmente o diferenciar molecularmente estos tumores. En cuanto al beneficio de la quimioterapia, las plataformas, ninguna de las 4 está diseñada para hablarnos del posible beneficio que pueda tener el tumor a la quimioterapia, pero sí que hay datos que parece que el Oncotype sí que puede definir o sí que puede predecir el beneficio en la quimioterapia, no así el MamaPrint, el Prosigna y el EndoPredict. Estudios de validación, evidentemente, tienen los 4, como comentaré a continuación, y los estudios prospectivos únicamente los tendrán el MamaPrint y el Oncotype. En cuanto a los datos de validación clínica, bueno, como comentaba, las cuatro plataformas tienen una validación clínica. Al final la validación clínica es, bueno, coger estudios de adyuvancia, estudios clásicos de adyuvancia, de hecho veréis que son estudios de hormonoterapia de adyuvancia, y bueno, se cogían las muestras de estas pacientes y retrospectivamente, evidentemente, se les hace la plataforma que quieres validar, y después lo que se hace es mirar los resultados que tienes con tus plataformas y mirando un poquito cuál ha sido la evolución, cuál ha sido el pronóstico de cada tumor, identificarlos dentro de la gráfica para ver si realmente tu plataforma está validada, como cuando aparece alto riesgo son pacientes de peor pronóstico y cuando aparece bajo riesgo son pacientes de mejor pronóstico. A continuación os explicaré un poquito estos datos de cada plataforma. Bien, el primero de ellos es el Oncotype. El estudio está basado en el NSABP B14
Bueno, y veis que lo que se hacía era coger estas muestras retrospectivamente, como digo, se les hacía el Oncotype y se las dividía en Recurrence Score de menor de 18, que sería el bajo riesgo, entre 18 y 30 riesgo intermedio, y con un Recurrence Score de más, igual o más a 31 serían pacientes con alto riesgo. Y como veis en la gráfica, cuando vamos a un poco el pronóstico de estas pacientes, veis que las que tenían un bajo riesgo tenían una supervivencia mucho mejor que las que tenían un alto riesgo Oncotype, que tenían una supervivencia bastante peor. Datos similares con el MAMAPRIN. En este caso, el MAMAPRIN se analizó en el estudio TransVig. Como os he comentado antes, el MAMAPRIN nos da datos de bajo riesgo y alto riesgo. Y como veis en la gráfica, las pacientes de bajo riesgo MAMAPRIN tenían una supervivencia bastante buena, mayor desde luego que las pacientes con alto riesgo de MAMAPRIN, que tenían peor pronóstico. A continuación, el EndoPredict. El EndoPredict, como os he dicho, tiene esta característica diferente, que utiliza el IP score, digamos, el score molecular, y además le sumaban, como veis aquí, se le suma el riesgo clínico patológico, también analizando el tamaño del tumor y los ganglios. Con esto obtenemos el IP Clean Score, que sería el score que ya nos habla de bajo o alto riesgo. Y en este caso, datos contrastados con los estudios austriacos ABCSG 6 y 8, también estudios de adyuvancia, evidentemente, se vio que las pacientes con bajo riesgo tenían una supervivencia, como veis en las gráficas de la derecha, tenían una supervivencia muy buena, es decir, pacientes con bajo riesgo, muy buen pronóstico, y pacientes con alto riesgo tenían un peor pronóstico, claramente. Y lo mismo obtenemos en el estudio de validación del Prosigna, también en el estudio austriaco, el ABCSG 8, y similar al EndoPredict anterior, pero en este caso tendríamos bajo, intermedio y alto riesgo. Y como veis, las pacientes de alto riesgo tenían bastante peor pronóstico y las pacientes de bajo riesgo pues tienen un muy buen pronóstico. Y bueno, pasando ya a los datos de estudios prospectivos, bueno, veis que las únicas dos plataformas que tienen estudios prospectivos son el Oncotype, que tiene el TaylorX y el Responder, y el MAMAPRIN, que tiene el estudio MINDACT. Bueno, el primero que os explico es el estudio MINDACT, el estudio del MAMAPRIN. Es el primero porque fue el primero en publicarse en el 2016. Los tres estudios prospectivos han sido publicados en el New England. El primero, el estudio MINDACT, como digo, a la hora de explicarlo quizás es un poquito enrevesado, pero veréis que se entienden bien después los datos y la interpretación es muy sencilla. En principio, son pacientes hasta estadio 3, pacientes N0 o ganglios positivos solamente hasta 3 ganglios, y pacientes a los que se les hacía, evidentemente, la prueba del MAMAPRIN a todas, y además se hacía la valoración del riesgo clínico, se hacía un riesgo clínico. Esta valoración del riesgo clínico se hacía mediante la plataforma Adjuvant Online, que era una plataforma que teníamos bueno, pues antes de las plataformas genómicas, que realmente un poco poniendo el T, la N y poniendo los receptores hormonales te daban más o menos una estima de si era alto riesgo o bajo riesgo. Bien, realmente un poco lo que hace el MINDACT los divide en tres poblaciones. La primera población sería aquellas pacientes con un riesgo clínico alto en la consulta, lo que hemos dicho en el Adjuvant Online, ¿no? Riesgo clínico alto con un MAMAPRIN alto. Estas pacientes haríamos tratamiento de quimioterapia, evidentemente. Tendríamos los pacientes con un riesgo clínico bajo y un MAMAPRIN bajo, no hay duda, haríamos tratamiento hormonal. Y después está el grupo discordante, después está el grupo intermedio, ¿no? Aquellas pacientes que tenían un riesgo clínico alto, pero un MAMAPRIN bajo, y al revés, aquellas pacientes que tenían un riesgo clínico bajo, pero un MAMAPRIN alto. Es decir, los resultados eran discordantes entre ellos y por lo tanto todas estas pacientes se randomizaban a realizar tratamiento hormonal o tratamiento con quimioterapia. Como os decía antes, para entender un poquito mejor seguramente este estudio, tenemos que analizar el objetivo primario. El objetivo primario del estudio MINDACT era identificar estas pacientes de alto riesgo clínico que se realizaba un MAMAPRIN y era de bajo riesgo, ver si realmente se benefician o no se benefician de la quimioterapia. Es decir, al final es lo más práctico que hay. Pacientes que tienen un riesgo alto en nuestra consulta, pero que les hacemos un MAMAPRIN, si sale bajo riesgo, podemos evitar la quimioterapia, es decir, nos podemos fiar no a hacer quimioterapia y hacer solamente tratamiento hormonal. Como veis, los datos del estudio MINDACT nos avalan esto. Los datos del estudio MINDACT hablan que en estos pacientes de riesgo clínico alto,
con un riesgo genómico bajo, es decir, con un MAPRIM bajo, no hay diferencias estadísticamente significativas ni a nivel de supervivencia a enfermedad a distancia ni a nivel de supervivencia global en todas las pacientes. Por lo tanto, ¿qué decimos? Pues que en estas pacientes que nos encontramos en la consulta riesgo clínico alto, hacemos un MAPRIM y sale un riesgo bajo, podemos evitar la quimioterapia y hacer el tratamiento hormonal. Pasamos al estudio TAILORx, estudio publicado en el 2018, el primer estudio con Oncotype, un estudio en ganglios negativos en este caso, era población ganglios negativos, y esta población se dividía en 3 grupos, el bajo riesgo por Oncotype, que era un recurrence score entre 0 y 10, a estas pacientes se les hacía tratamiento hormonal, recurrence score entre 26 y 100, que a estas pacientes se les hacía tratamiento de quimioterapia directamente, y después estaba el grupo intermedio, que serían las pacientes de recurrence score entre 11 y 25. A estas pacientes se aleatorizaban a realizar tratamiento hormonal y tratamiento de quimioterapia. Bien, lo que vemos es que estas pacientes no había diferencias estadísticamente significativas, no había un beneficio de la quimioterapia con respecto al tratamiento endocrino, es decir, hacer hormona o hacer quimioterapia en las pacientes con un recurrence score entre 11 y 25 era exactamente igual. Por lo tanto, en este grupo de pacientes por debajo de 25 podríamos evitar hacer tratamiento de quimioterapia. Así que, posteriormente se vio o se analizó las pacientes premenopáusicas y pacientes menores de 50 años y no se vio tan claro esta igualdad entre el tratamiento hormonal y el quimioterapia. De hecho, parece que la quimioterapia podría beneficiar a estas pacientes algo, sobre todo en el grupo entre un recurrence score entre el 16 y el 25. No eran datos claros, era un objetivo, digamos, secundario o incluso que no estaba diseñado el estudio para esto, pero sí que deja un poco la puerta abierta a estas pacientes premenopáusicas que no queda claro que no se estén beneficiando de la quimioterapia. Hay diferentes interpretaciones, pero sobre todo una de las más importantes es que las pacientes que hacían hormonoterapia, estas premenopáusicas que hacían hormonoterapia, no hacían una castración ovárica y por lo tanto no sabemos si el beneficio que puede presentar la quimioterapia lo da porque no han hecho una castración ovárica estas otras pacientes, ¿no? Quizás la castración ovárica podría igualar este beneficio de la quimioterapia y que no fuera necesario hacer la quimioterapia en estas pacientes premenopáusicas. Pero esta puerta queda abierta, queda sin responder a partir del estudio TAILORx en las pacientes premenopáusicas ganglios negativos. Y el estudio Responder, que es el segundo estudio con Oncotype. Este estudio era para ganglios positivos, un estudio simple, pacientes con ganglios positivos entre 1 y 3 ganglios, se les hacía el Oncotype y la población de un recurrence score entre 26 y 100 se les sacaba directamente del estudio, hacían tratamiento de quimioterapia, la población de recurrence score entre 0 y 25 eran pacientes a las que se randomizaban a tratamiento endocrino versus tratamiento quimioterápico. Como veis, los datos, ya había una división ya realizada en el estudio premeditada entre posmenopáusicas y premenopáusicas. En el grupo de las posmenopáusicas entre 0 y 25 no hay diferencias estadísticamente significativas en hacer hormonoterapia versus quimioterapia, es decir, que no hay beneficio de añadir una quimioterapia a estas pacientes. Sin embargo, como veis la gráfica de las premenopáusicas, estas pacientes sí que parece que se benefician del tratamiento de quimioterapia. Hay un 4,9% de beneficio libre de enfermedad a distancia y por lo tanto en la conclusión del Responder no podemos decir que las pacientes premenopáusicas se beneficien de Responder, es decir, a pesar de que salga bajo riesgo, son pacientes que tendremos que hacer tratamiento de quimioterapia. La teoría de la castración ovárica también nos sirve un poquito, lo que hemos comentado en el TAILORx también nos podría servir un poquito en este Responder. Estas pacientes premenopáusicas puede ser que este beneficio de la quimioterapia también lo podríamos igualar con la castración ovárica que ya estamos acostumbrados a hacer en estas pacientes, ¿no? Bueno, es la duda que queda un poquito ahí en el aire. A modo de resumen y analizando un poco las guías de la NCCN, lo que nos dicen un poquito, nos explican un poco cómo interpretar este Oncotype, ¿no? Realmente hemos dado los datos del TAILORx, hemos dado los datos del Responder y, bueno, hay mucho score para arriba, para abajo. ¿Cómo podemos interpretar este Oncotype, ¿no? Bueno, pues en las guías de la NCCN nos dicen que las pacientes posmenopáusicas, que sería este primer grupo, pacientes posmenopáusicas, ganglios negativos y ganglios positivos, basándonos en TAILORx, basándonos en Responder, podemos decir que son pacientes que
con un recurrence score menor de 26 podemos hacer un tratamiento hormonal. Con un recurrence score mayor de 26 tendremos que hacer un tratamiento de quimioterapia. Parece que en las posmenopáusicas todo está más claro. Pacientes premenopáusicas con ganglios negativos, en este caso, recurrence score menor de 15, menor o igual a 15, tratamiento hormonal, claramente, esto sí que tenemos evidencia suficiente en el TAILORx para poder decirlo. Queda en el aire la evidencia entre 16 y 25, como hablaba en la presentación anterior, en la diapositiva del TAILORx, y está claro en las pacientes con un recurrence score mayor de 26. Y cuando hablamos de las pacientes premenopáusicas con ganglios positivos, por el estudio Responder tenemos que decir que tanto menos de 26 como más de 26 tendríamos que hacer tratamiento de quimioterapia. El estudio Responder no nos dice que podamos evitar la quimioterapia en este perfil de pacientes premenopáusicas. ¿Qué nos dicen las guías? Bueno, NCCN, ASCO, ESMO, realmente todas las guías se ponen de acuerdo en el que Oncotype y Mamaprin tienen un nivel de evidencia mayor que el Prosigna y Endopredict. Por ejemplo, con las guías de la ESMO le dan un nivel de evidencia 1A, tanto en ganglios negativos como en ganglios positivos al Oncotype, y al Mamaprin también lo mismo, tanto en ganglios negativos como en ganglios positivos le dan una evidencia 1A. Sin embargo, dan una evidencia 1B al Prosigna y al Endopredict. ¿Y qué plataforma tendríamos que utilizar? ¿Tenemos datos para poder elegir una u otra? Pues realmente es complicado. Poder elegir una u otra es difícil. Veréis que os voy a poner un par de gráficas de la última actualización de las guías de la ASCO que hablan de las plataformas genómicas. La verdad es que es una actualización que está muy bien, recién publicada también en el 22, en este año. Y cuando hablan de qué plataforma tenemos que utilizar, bueno, pues nos dicen que en pacientes ganglios negativos, premenopáusicas, tendríamos que utilizar, o la plataforma que más fuerza va a tener va a ser el Oncotype, por los datos del TAILORx, y a nivel posmenopáusico, bueno, pues podríamos utilizar cualquiera de las plataformas. Con ganglios entre 1 y 3 positivos, bueno, pues no tendríamos datos suficientes, el Responder no nos da datos para premenopáusicas, es decir, todas las pacientes en principio tendrían que hacer quimio, no podremos utilizar plataforma, y sí que la utilizaremos en pacientes posmenopáusicas y podremos utilizar cualquiera de ellas. Ganglios positivos más de 4, HER2 positivas o triples negativas son perfiles que de momento no podemos utilizar plataformas porque no tenemos datos suficientes de validación. ¿Y qué pacientes? Un poco a modo de resumen, ¿no? ¿Qué pacientes serían las candidatas? Bueno, ya hemos dicho, pacientes luminales, evidentemente, T1-2, N0-1, hasta 3 ganglios, y seguramente las no candidatas, las que tendríamos que descartar de entrada. Bueno, lo pongo entre paréntesis, pacientes premenopáusicas, ganglios positivos, bueno, pues de momento tenemos que decir que no serían candidatas a hacer la plataforma, porque realmente nos den bajo riesgo, nos den alto riesgo, tendríamos que hacer tratamiento de quimioterapia, pero sí que es cierto que nos puede ayudar a definir un poquito mejor el tumor. Seguramente aquellas pacientes que a pesar de ser ganglios positivos tengan un bajo riesgo, un recurrence score bajo si hacemos un Oncotype, bueno, serán pacientes que probablemente sean candidatas a poder descalar la quimioterapia. Quizás si nos estamos planteando hacer un planteamiento de evitar unas antraciclinas, pues posiblemente el dato de la plataforma génica nos podría ayudar a evitar estas antraciclinas, ¿no? Aquellas pacientes que tienen menor pronóstico, bien, les tenemos que hacer quimio, está claro, pero podríamos hacer una quimioterapia sin antraciclinas, por ejemplo, ¿no? Es una opción. No tendríamos que hacerlo en tumores pequeños, sin ganglios y sin factores clínicos, evidentemente, para aquellos tumores que sabemos que son tratamientos de hormona claramente, y también las pacientes que de entrada, por perfil de seguridad o por mal estado general, no serían candidatas a quimioterapia, evidentemente no es necesario hacer una plataforma. A modo de resumen, cogiendo otra vez una gráfica de estas guías de la ASCO, estas nuevas guías de la ASCO, bueno, nos resume, nos simplifica bastante bien el diagrama que tendríamos que seguir, ¿no? Pacientes HER2 positivas, evidentemente nos vamos a las HER2 negativas, a las receptores hormonales positivos, dejando a los receptores negativos a un lado, y en estos receptores positivos diferenciaríamos las pacientes premenopáusicas, ganglios negativos, Oncotype, ganglios positivos, no tenemos datos suficientes para hacer la plataforma hoy en día. Y en las pacientes posmenopáusicas, ganglios negativos, podríamos hacer cualquiera de ellas. Y en los ganglios positivos, entre 1 y 3, también podríamos hacer cualquiera de ellas. Bueno, y muchas gracias por vuestra atención y bueno, que os vaya todo muy bien.